Venía conduciendo desde hacía horas, tal vez 6, tal vez 7. Ya ni sabía contar el tiempo cuando la carretera se convierte en la única compañía que uno tiene. Y en aquel tramo, el espinazo del diablo era puro lodo, barro que se pegaba a las llantas y hacía que el tráiler bailara de un lado a otro, como si estuviera borracho, cansado de tanto cargar el mundo a sus espaldas. Y yo allí, con las manos en el volante, los ojos rojos de tanto mirar hacia adelante, la radio soltando con estática una canción a la que ni le prestaba atención. Solo el ruido del motor, ese ronquido grave y constante que parece meterse en el alma y volverse parte del cuerpo. Y la soledad, esa soledad pesada que no duele, pero que va ocupando cada rincón de la cabina hasta que uno olvida que existe otra forma de vivir. La Sierra Madre a cada lado de la carretera era de un verde oscuro, casi negro, densa como un secreto que nadie quiere contar. Y el cielo estaba en ese tono gris que anuncia lluvia, pero que todavía sujeta las nubes con fuerza, como si estuviera decidiendo si vale la pena desplomarse o no. Y yo seguía, kilómetro tras kilómetro, pensando en nada y en todo al mismo tiempo, pensando en la carga que llevaba atrás, pensando en casa, en la esposa que ya no me miraba a los ojos desde hacía tiempo, en los hijos que crecieron mientras yo cruzaba el país de un lado a otro. Y a veces, en esos momentos de soledad profunda, uno comienza a preguntarse si la vida que eligió fue realmente una elección o si solo fue el camino que apareció enfrente y uno siguió sin cuestionar. Hacía 3 semanas que había salido de casa, 3 semanas rodando de un rincón a otro, entregando carga en pueblos pequeños, durmiendo en el camarote, tomando café recalentado en gasolineras. Y la rutina se había vuelto tan automática que ni siquiera recordaba bien qué había comido en el desayuno. Solo recordaba el sabor amargo del café negro y el pan duro que había mojado en él para poder tragarlo. Y la verdad es que ya ni extrañaba mi casa, porque casa había dejado de ser ese lugar al que uno quiere volver. Se había convertido solo en un punto más en el mapa, una parada obligatoria, más entre un viaje y otro. Y yo sabía que eso no estaba bien. Sabía que algo dentro de mí se había roto hacía tiempo, pero no sabía cómo arreglarlo. Ni siquiera sabía si todavía se podía arreglar. Así que solo seguía adelante, porque era lo que sabía hacer, era lo que siempre había hecho. La carretera ese día se sentía más pesada de lo normal, tal vez por la lluvia que había caído la noche anterior y lo había dejado todo blando, resbaladizo, o tal vez porque yo estaba más cansado, con ese cansancio que no se quita solo durmiendo, que se va acumulando en los huesos, en la cabeza, en el pecho, y va dejando a uno medio apagado por dentro, medio vacío. Intentaba concentrarme en las curvas, en los topes, en los baches que aparecían de repente y podían hacer volcar el tráiler si no ponía atención. Pero la mente insistía en pensar en las cuentas atrasadas, en el plazo de entrega que estaba apretado, en la discusión tonta que había tenido con mi esposa antes de salir. Una discusión que ya ni recordaba bien de qué se trataba. Solo recordaba el tono de su voz, ese cansancio en su voz, como si ella también hubiera renunciado a algo, como si nos hubiéramos convertido en 2 extraños viviendo en la misma casa, compartiendo la misma cama, pero durmiendo en mundos diferentes. Fue cuando la vi. Estaba sentada en una maleta rosa, de esas de viaje en avión, con rueditas y todo, allí en medio del acotamiento lodoso, como si estuviera esperando un taxi frente a un hotel de 5 estrellas. Y cuando el tráiler se acercó, ella se levantó despacio, tomó la maleta por el mango y alzó el brazo libre pidiendo un aventón. Sin prisa, sin desesperación, con esa calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Me fijé en su blusa blanca, que ya tenía manchas de lodo en el borde, en la falda rosa corta, que,
Contrastaba con el barro rojo pegado a sus botas claras de marca, de esas caras que uno ve en las revistas y sabe que cuestan más que un mes de trabajo. El cabello negro, largo y liso, caía sobre sus hombros, a pesar de que la humedad del aire intentaba enredarlo. La piel blanca casi brillaba en contraste con la sierra oscura de fondo, y no parecía perdida, no parecía asustada. Parecía simplemente determinada, como si hubiera salido a propósito de ese mundo de lujo y hubiera elegido estar allí, en ese barro, en esa soledad, esperando justamente a alguien como yo. Disminuí la velocidad sin siquiera pensarlo, el instinto de trailero hablando más fuerte que la lógica. Porque uno aprende en la carretera que hay veces que parar puede salvar una vida, y hay veces que no parar puede pesar en la conciencia por el resto de tus días. Y en ese momento, viéndola allí, tan fuera de lugar, tan improbable, sentí que no tenía elección, que era como si la carretera la hubiera puesto allí justamente, para mí, como si el destino hubiera trazado ese encuentro mucho antes de que yo encendiera el tráiler esa mañana. Y confieso que, mientras orillaba el vehículo en el acotamiento, una parte de mí estaba curiosa, queriendo entender qué hacía una mujer como ella allí, en medio de la nada, sin coche, sin nada, solo ella y esa maleta rosa que parecía más un accesorio de moda que un equipaje de verdad. Orillé el tráiler, con el motor roncando bajo, y ella se acercó con pasos firmes, a pesar del lodo que succionaba sus botas. Y cuando abrió la puerta de la cabina, el perfume entró antes que ella. Un perfume caro, delicado, de esos que vienen en frasquitos pequeños y cuestan una fortuna, que se apoderó de ese espacio que olía a diésel, sudor y polvo. Hacía tanto tiempo que ya ni recordaba que existía otro olor posible. Ella subió con la agilidad de quien ha subido a cosas más difíciles, a pesar de la falda corta y las botas sucias de barro. Arrojó la maleta rosa al suelo de la cabina, entre sus pies y el tablero, y cuando se sentó en el asiento a mi lado, se arregló el cabello con las manos, se alisó la falda como si fuera un vestido de fiesta, miró hacia el frente y dijo, con una voz calmada, casi casual, sin siquiera mirarme, necesito llegar a Monterrey, y nada más. Ninguna explicación, ninguna disculpa por estar en medio de la nada, ninguna historia para justificar lo improbable. Solo esa frase seca, directa, como si pedir un aventón en el espinazo del diablo, vestida de esa manera, fuera la cosa más normal del mundo. La miré de reojo, tratando de entender quién era esa mujer, qué hacía allí, cómo alguien tan fuera de lugar había ido a parar a ese pedazo olvidado de la carretera. Pero no pregunté nada, porque la carretera me enseñó que cada quien carga sus secretos y que no siempre es momento de preguntar. A veces, solo es momento de seguir adelante. Y eso fue lo que hice. Volví a mirar la carretera, metí primera, sentí el peso del tráiler moverse de nuevo y respondí con la voz ronca de quien ha pasado horas sin hablar con nadie. Entonces, agárrese fuerte, la carretera es larga. Y ella no respondió. Solo apoyó la cabeza en el cristal de la ventana y se quedó mirando la sierra pasar, como si estuviera buscando algo que había perdido allí dentro, o tal vez huyendo de algo que había dejado atrás. El tráiler seguía despacio, balanceándose entre los charcos de lodo y los baches que la lluvia había abierto en el asfalto precario, y yo sentía su peso allí, a mi lado. No un peso físico, sino un peso de presencia, como si la cabina se hubiera vuelto más pequeña, más llena, más viva. Intentaba mantener el foco en la carretera, pero los ojos insistían en desviarse al retrovisor, a su reflejo en la ventana, a la forma en que respiraba lentamente, con los ojos perdidos allá afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, la soledad que me había acompañado por kilómetros había sido reemplazada por otra cosa, una inquietud, una curiosidad, tal vez hasta un nerviosismo en el estómago que ya no sabía que existía dentro de mí. Los primeros minutos fueron en silencio.
ese silencio pesado de quienes comparten el mismo espacio, pero aún no saben si deben romper la pared que separa a dos extraños. Yo conducía, esquivando los baches, sintiendo el tráiler balancearse con el peso de la carga, y de vez en cuando le echaba un vistazo rápido, solo para asegurarme de que realmente estaba allí, de que no era una alucinación de mi cabeza cansada. Ella continuaba mirando por la ventana, pero me daba cuenta de que no estaba viendo la sierra, no estaba viendo la carretera. Estaba mirando hacia adentro, a algún lugar que solo ella conocía, y había algo en su rostro, una tristeza mezclada con alivio, como si acabara de escapar de algo, como si esa maleta rosa y esa carretera de barro fueran la única salida que había encontrado. Encendí un cigarro, abrí un poco la ventana para dejar salir el humo, y el viento tibio de la sierra entró en la cabina, trayendo el olor a tierra mojada, a monte, a vida salvaje, y fue entonces cuando ella se movió, apartó los ojos de la ventana y me miró. Sentí el peso de esa mirada, una mirada directa, sin pena, como si me estuviera estudiando, tratando de entender quién era el hombre que se había detenido por ella. Fingí que no me daba cuenta, fingí que estaba concentrado en la carretera, pero sentía la piel calentarse, sentía el corazón latir un poco más rápido. Y eso me incomodó, porque hacía mucho tiempo que no sentía eso. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba de esa manera, como si yo fuera interesante, como si yo importara. ¿Cuánto tiempo hasta Monterrey?, preguntó con esa voz calmada. Unas 6 horas si la carretera coopera, tal vez más si la lluvia aprieta, respondí sin quitar los ojos del camino. Ella no dijo nada, solo hizo un sonido con la garganta, como si estuviera calculando algo, y luego preguntó si iba directo o si hacía paradas. Le expliqué que iba directo, que solo paraba si era necesario, para cargar diésel o comer algo, pero que mi plan era llegar antes del anochecer, porque esta carretera de noche es traicionera, peligrosa. Ella asintió, como si supiera exactamente de lo que estaba hablando, como si ya hubiera recorrido ese camino antes. Pero lo dudaba, porque no tenía cara de conocer el espinazo del diablo. No tenía cara de conocer el barro, el lodo, el miedo de quedarse atascado en medio de la nada. Pasamos por un puente de madera, uno de esos puentes viejos que rechinan cuando el tráiler pasa por encima. Reduje la velocidad porque ya perdí la cuenta de cuántas veces he visto un tráiler caer de puentes así por exceso de confianza. Ella se agarró al tablero instintivamente y me fijé en sus uñas, pintadas de rojo, bien cuidadas, sin una pizca de suciedad. Y aquello me recordó de nuevo lo diferente que era, lo distante que era su mundo del mío. Y me pregunté qué habría hecho para terminar allí, si había huido de alguien, si se había peleado con su familia, si iba hacia algo o solo huía de otra cosa. Pero no pregunté, porque había aprendido que la gente cuenta lo que quiere contar cuando está lista, y forzar una historia nunca sale bien. La carretera seguía, siempre igual y siempre diferente. Curvas para allá, curvas para acá. Y yo conducía el tráiler con esa habilidad automática de quien lo ha hecho por años. Y poco a poco, el silencio entre nosotros se fue volviendo menos extraño, casi cómodo, como si su presencia se hubiera acoplado al ritmo del viaje. Empecé a relajarme, a aceptar que ella estaba allí, a dejar de intentar entender el porqué y simplemente dejar que sucediera. Porque a veces la vida es así. A veces las cosas simplemente suceden sin explicación, sin motivo, y uno solo necesita aceptar y seguir adelante. Ella sacó una liga para el cabello de la pequeña bolsa que traía consigo. Se ató el pelo en una coleta alta y me fijé en su nuca, en la piel blanca y lisa, y pensé en lo extraño que era estar allí, compartiendo ese pequeño espacio con una mujer que no conocía, que había aparecido de la nada. Y al mismo tiempo pensé en cuánto tiempo hacía que no compartía nada de verdad con nadie,
en cómo me había acostumbrado a estar solo, a vivir solo dentro de mi propia vida, incluso cuando estaba rodeado de gente. Y aquello me dio una punzada en el pecho, una tristeza rápida que vino y se fue, pero que dejó un sabor amargo en la boca. En ese instante, yo todavía creía que era solo un aventón más, una historia más para contar a los otros tráileros en la próxima parada, un encuentro rápido que se convertiría en polvo en la memoria junto con tantos otros rostros que se cruzaron conmigo en esta carretera infinita. Pero el espinazo del diablo, con su lodo, su lluvia y su profundo silencio, ya sabía algo que yo aún no había percibido. Ya sabía que aquello no era un aventón cualquiera, que esa mujer no iba a bajar del tráiler y desaparecer como todas las demás. Ya sabía que ese encuentro era el comienzo de otro viaje, un viaje que no tenía mapa, no tenía ruta definida, y que iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre mí mismo, sobre la vida, sobre lo que significa estar vivo de verdad, y no solo atravesando los días como quien atraviesa kilómetros en automático, sin sentir, sin detenerse a mirar lo que hay alrededor, sin darse cuenta de que a veces el destino pone a alguien en nuestro camino justamente cuando creemos que ya no nos queda nada por encontrar. Y yo seguía conduciendo, seguía mirando hacia adelante. Pero una parte de mí ya lo sabía, ya sentía que este viaje no iba a terminar como yo esperaba. Que cuando ella bajara del tráiler en Monterrey, algo dentro de mí quedaría diferente, quedaría marcado. Y todavía no tenía idea de cuánto iba a doler, de cuánto me iba a remover, de cómo esa mujer de blusa blanca y falda rosa se convertiría en el centro de mi vida en los próximos días, y de cómo nunca más podría volver a mirar la carretera de la misma manera. Ella hablaba de mansiones, yo de gasolineras, pero de alguna manera la conversación encajaba. El tráiler se balanceaba entre los charcos y el lodo, y ella continuaba allí a mi lado, quieta, mirando por la ventana. Yo ya me había acostumbrado a su presencia, al perfume que todavía flotaba en el aire, a la forma en que respiraba lentamente, como si intentara calmar algo dentro de ella. Y fue entonces cuando rompió el silencio, no con una pregunta sobre la carretera o sobre cuánto tiempo faltaba, sino con una afirmación que me tomó por sorpresa. Dijo, sin apartar los ojos de la sierra: «Mi papá cree que soy de su propiedad, cree que puede decidir todo en mi vida, con quién me caso, dónde vivo, qué hago». Me quedé allí, agarrando el volante, sin saber si debía responder algo o simplemente dejarla seguir hablando, porque parecía que necesitaba soltarlo, necesitaba sacarlo, y yo era solo un extraño, alguien a quien nunca más vería después de ese viaje. Y tal vez era exactamente por eso que estaba hablando, porque es más fácil hablar con quien no te conoce, con quien no te va a juzgar, con quien no tiene nada que perder o ganar con tu historia. Continuó. Contó que su padre era dueño de empresas en Monterrey, que tenía dinero, poder, influencia, y que desde pequeña ella había vivido en ese mundo de fiestas, cenas, compromisos sociales, siempre con alguien diciéndole qué debía vestir, cómo debía comportarse, con quién debía ser vista, y que todo había empeorado cuando él le arregló un compromiso, una boda con el hijo de uno de sus socios, un tipo al que apenas conocía, que no amaba, que ni siquiera le caía bien, pero que su padre consideraba perfecto porque uniría a las familias, fortalecería los negocios. Y ella había aguantado todo eso durante años. Había fingido que todo estaba bien, había sonreído en las fotos, había ido a las cenas, había aceptado el anillo. Pero 3 días atrás se había despertado en medio de la noche y se había dado cuenta de que si se casaba con ese hombre, moriría por dentro. Se convertiría en una muñeca, una pieza decorativa en la vida de otra persona.
Y no quería eso, no quería vivir una vida que no era suya. Así que había tomado la maleta, había metido lo que cabía, había salido de casa antes del amanecer y había tomado el primer autobús que iba en dirección contraria a la ciudad. Y el autobús se había descompuesto allí, en medio del espinazo del diablo, y ella se había bajado con su maleta y había decidido que seguiría adelante, aunque fuera pidiendo aventón, aunque tardara días, porque cualquier lugar era mejor que volver. Escuché todo en silencio, la dejé hablar, y cuando terminó, quedó un silencio pesado en la cabina, un silencio lleno de cosas no dichas. Sentí que tenía que decir algo, cualquier cosa. Así que dije, medio torpemente, con la voz todavía ronca, «La entiendo. A veces uno se encuentra atrapado en una vida que no eligió, en una rutina que lo va asfixiando poco a poco. Y el verdadero valor es tener la fuerza para salirse, para poner un alto, para elegir lo desconocido en lugar de la prisión segura». Ella giró el rostro hacia mí por primera vez desde que había empezado a hablar y me miró con esos ojos oscuros, profundos, y dijo, «¿Y usted ya ha hecho eso alguna vez? ¿Ha tenido el valor de salirse?» Reí, una risa corta, medio amarga, y respondí, «Creí que lo había hecho. Creí que elegir la carretera era ser libre, pero al final descubrí que uno puede estar atrapado, incluso estando en movimiento, puede estar huyendo sin moverse del lugar». Se quedó mirándome, tratando de entender lo que quise decir, y sentí que había hablado de más, que había abierto una puerta que debía haber permanecido cerrada. Pero ya era tarde. Ella preguntó, «Entonces, ¿de qué está huyendo usted?» Respiré hondo, me aferré al volante y hablé. «De mí mismo, supongo. De una vida que se volvió rutina. De un matrimonio que se convirtió solo en un contrato para dividir la misma casa. De hijos que crecieron sin que me diera cuenta, porque siempre estaba en la carretera, siempre corriendo detrás del siguiente flete, del siguiente pago, creyendo que estaba construyendo algo, pero en el fondo solo estaba huyendo de mirar hacia adentro y ver que me había perdido en el camino. Cuando terminé de hablar, me arrepentí, porque no es el tipo de cosas que se le dicen a una extraña, a una muchacha que tenía la mitad de mi edad y que estaba allí por casualidad. Pero ella no se rió, no puso cara de lástima, solo asintió con la cabeza, lentamente, como si entendiera perfectamente, como si su dolor y el mío fueran parecidos, solo que en universos diferentes. La carretera continuaba, siempre el mismo lodo, las mismas curvas, y seguimos en silencio de nuevo. Pero era un silencio diferente ahora. Era un silencio de quienes habían compartido algo, de quienes se habían quitado las máscaras por un instante y habían mostrado lo que había debajo. Sentí una extrañeza en el pecho, una mezcla de alivio y miedo, porque hacía años que no hablaba de eso. Hacía años que no admitía, ni siquiera para mí mismo, que era infeliz, que estaba vacío, y haberlo dicho en voz alta, haberlo sacado, había movido algo dentro de mí, había abierto una herida que creía cerrada, pero que en realidad solo estaba escondida. Ella revolvió en su bolso, sacó una botellita de agua, me la ofreció y acepté. Bebí un trago y me di cuenta de que tenía sed desde hacía horas, que había olvidado detenerme, comer, beber, tan concentrado en llegar pronto, en cumplir el plazo, en hacer lo que tenía que hacer. Y ella debió notarlo porque dijo, «Usted necesita parar un poco, comer algo, descansar». Respondí que pararía en la próxima estación de servicio, que faltaban unos 40 minutos. Ella estuvo de acuerdo, apoyó la cabeza en el cristal de nuevo y cerró los ojos. Me fijé en las ojeras oscuras bajo sus ojos, en los labios resecos, en el cansancio que intentaba ocultar. Me di cuenta de que estaba exhausta, que probablemente no había dormido bien en días, y sentí un extraño impulso de protegerla, de cuidarla.
Aquello me asustó porque no la conocía, no sabía nada de ella más allá de lo que me había contado, pero aún así sentía que necesitaba asegurarme de que estaría bien, de que llegaría a donde quería llegar. Y eso no tenía ningún sentido, pero estaba allí, latiendo en mi pecho, innegable. 40 minutos después, paré en una pequeña estación de servicio, de esas que tienen un restaurante al lado, una vulcanizadora y 2 o 3 tráileres estacionados. Ella despertó. Cuando apagué el motor, se frotó los ojos y preguntó dónde estábamos. Le dije que era solo una parada rápida para comer algo y cargar diésel. Bajó del tráiler antes que yo. Estiró las piernas, miró a su alrededor como si estuviera viendo ese lugar por primera vez. Y tal vez así era, porque la gente como ella probablemente nunca se había detenido en una parada de carretera. Nunca había comido en un restaurante con olor a aceite quemado y mostrador sucio. Nunca había sentido el suelo de cemento, áspero bajo sus botas caras, pero no se quejó, no hizo mala cara. Simplemente me siguió hasta el restaurante y nos sentamos en una mesita de plástico con sillas desiguales y un mantel de hule a cuadros, manchado de café. La mujer que atendía se acercó a nosotros, una señora de unos 60 años, con un delantal sucio y una sonrisa cansada, y preguntó qué íbamos a querer. Pedí lo de siempre, una comida corrida con arroz, frijoles, carne y papas fritas. La señora la miró a ella y preguntó, ¿y la señorita? Vi a la muchacha dudar, mirar el menú garabateado en la pizarra colgada en la pared y pedir lo mismo que yo. La mujer se fue y nos quedamos allí sentados, uno frente al otro. Y por primera vez pude verla bien, de cerca, sin el volante de por medio, sin la distracción de la carretera. Me fijé en los detalles, en las pequeñas pecas que tenía en la nariz, en los ojos que eran de un café oscuro, pero que parecían casi negros en la sombra del lugar, en los labios finos, en la forma en que movía las manos nerviosamente, como si no supiera qué hacer con ellas. Ella rompió el silencio. Preguntó cuánto tiempo llevaba yo como trailero. Le conté que más de 20 años, que había empezado joven, justo después de casarme, porque necesitaba dinero, porque la profesión de trailero pagaba mejor que la de ayudante de mecánico, que era lo que era antes, y que al principio era bueno. Era emocionante conocer lugares nuevos, sentir la libertad de la carretera, pero que con el tiempo se había convertido solo en trabajo, en obligación, y que me había dado cuenta demasiado tarde de que había cambiado la presencia en casa por la presencia en la carretera, que me había perdido cumpleaños, festivales escolares, cenas familiares, todo porque siempre estaba rodando, siempre lejos, siempre corriendo. Ella me escuchaba con atención, sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, dijo que entendía, que su padre también era así, siempre trabajando, siempre ocupado, siempre ausente, y que había crecido con todo lo que el dinero podía comprar, excepto su presencia, excepto su amor, excepto la atención que ella quería, y que tal vez por eso había aceptado el compromiso al principio, porque creía que era lo que su padre quería, que era la forma de ser amada por él, pero que se había dado cuenta de que no era amor, era solo control, era solo posesión. La comida llegó y comimos en silencio. Me fijé en que comía despacio, probando cada bocado como si estuviera descubriendo el sabor de la comida por primera vez. Cuando terminó, dio las gracias. Yo pagué la cuenta y volvimos al tráiler. Antes de subir, ella me miró y dijo, «Gracias, no solo por el aventón, sino por escuchar, por no juzgarme». No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza. Subí a la cabina y ella subió detrás. Y seguimos el viaje. Sentía que algo había cambiado, que la distancia entre nosotros había disminuido, que ya no éramos solo dos extraños compartiendo un espacio, sino dos personas que se habían encontrado en medio del camino.
Dos personas que huían de algo y que, sin querer, habían encontrado en el otro un poco de comprensión, un poco de alivio, un poco de conexión. La tarde iba cayendo y el cielo cambiaba de color, de gris a naranja, de naranja a rosa. La sierra alrededor se oscurecía, se volvía más densa y la carretera continuaba siempre hacia adelante. Yo conducía en automático, pero la cabeza estaba lejos, pensando en todo lo que había sucedido ese día, en todo lo que se había dicho. Y me preguntaba qué pasaría cuando llegáramos a Monterrey, si ella bajaría del tráiler y desaparecería para siempre, si yo volvería a mi vida y la olvidaría, o si ese encuentro dejaría una marca, cambiaría algo. Aún no sabía la respuesta, pero sentía que no sería fácil, que esa muchacha había movido algo dentro de mí, había despertado algo que llevaba dormido mucho tiempo, y no sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que estaba sucediendo y que yo no tenía control sobre ello. Y aquello me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Ella interrumpió mis pensamientos, dijo que iba a dormir un poco. Le dije que estaba bien, que la despertaría cuando estuviéramos cerca. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en el cristal y en pocos minutos estaba dormida. La miré, su rostro relajado, su respiración tranquila. Sentí una ternura extraña, un deseo de protegerla, de asegurar que nada malo le pasaría, y me di cuenta de que me estaba apegando, que la estaba dejando entrar en un lugar que había mantenido cerrado con llave durante años. Y aquello era peligroso, era incorrecto, pero era real. Y no podía negarlo, no podía fingir que no lo estaba sintiendo. Así que simplemente seguí conduciendo con ella durmiendo a mi lado, con el sonido del motor llenando el silencio, la carretera desenrollándose frente a mí, kilómetro tras kilómetro, llevándome a un lugar que no sabía cuál era, pero que, por primera vez en mucho tiempo, quería descubrir. La lluvia cayó como si el cielo hubiera decidido lavar lo que escondíamos. Ella durmió durante casi 2 horas y yo seguí conduciendo, con los ojos fijos en la carretera, pero la cabeza lejos, pensando en todo y en nada. De vez en cuando la miraba, la forma en que respiraba tranquila, el cabello que se había soltado de la coleta y caía sobre su rostro. Sentí una paz extraña, como si su presencia allí, incluso durmiendo, hiciera la cabina menos vacía, menos solitaria. Y eso me asustaba, porque sabía que era peligroso, sabía que estaba pisando un terreno que no debía, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar, no podía dejar de sentir ese calor en el pecho, esa cosa que no sentía desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era. El cielo se había oscurecido demasiado rápido. Esas nubes pesadas y bajas que había visto por la mañana ahora se apoderaban de todo, cargadas, amenazantes. El viento había comenzado a soplar más fuerte, sacudiendo los árboles a ambos lados de la carretera, y supe que iba a llover, supe que iba a caer una de esas tormentas que la sierra sabe cómo hacer. Fuerte, violenta, de esas que transforman la carretera en un río de lodo en cuestión de minutos. Aceleré un poco, tratando de ganar unos cuantos kilómetros antes de que el agua comenzara a caer, pero no sirvió de nada. En pocos minutos el cielo se abrió y la lluvia comenzó a caer, pesada, gruesa, golpeando el parabrisas con una fuerza que hacía ruido. Y la visibilidad desapareció, simplemente se esfumó, como si alguien hubiera arrojado un paño negro frente al tráiler. Tuve que reducir la velocidad, tuve que encender los limpiaparabrisas al máximo, pero aún así apenas podía ver la carretera, apenas sabía si iba en línea recta o me estaba saliendo del camino. Ella se despertó con el ruido, asustada, y miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Le dije, con la voz tensa, «Agárrese fuerte, voy a tener que parar. No se puede seguir así». No respondió, solo se aferró al tablero. Fui disminuyendo la velocidad, buscando un lugar más seguro para orillarme,
Pero en el espinazo del diablo no hay muchos lugares seguros. Todo es monte a ambos lados, todo es barro. Así que me orillé donde pude, en un tramo un poco más ancho, encendí las intermitentes, apagué el motor y nos quedamos allí parados, rodeados por el sonido ensordecedor de la lluvia, golpeando la carrocería, el parabrisas, el techo. Un sonido que parecía no tener fin, que llenaba todo el espacio, que hacía imposible pensar en cualquier otra cosa. Ella estaba tensa. Lo notaba por su respiración más rápida, más superficial. Tratando de calmarla le dije, «Pasará pronto. Estas lluvias de la sierra son así, fuertes pero rápidas». Me miró, y aun en la penumbra de la cabina pude ver sus ojos profundos, asustados. Dijo con voz baja, casi un susurro, «Nunca he visto una lluvia así». Sonreí tratando de tranquilizarla. La naturaleza aquí no hace las cosas a medias. Cuando llueve, llueve de verdad. Cuando hace sol, quema. Todo es extremo. Ella asintió, pero seguía tensa. Seguía aferrada al tablero, como si el tráiler fuera a salir volando en cualquier momento. El silencio entre nosotros, a pesar del ruido de la lluvia afuera, era pesado. Estaba cargado de algo que no podía nombrar. Sentía su proximidad de una manera diferente ahora. Sentía el calor de su cuerpo, incluso sin tocarla. Sentía su perfume mezclado con el olor a lluvia que se colaba por las rendijas. Y había una tensión en el aire, algo eléctrico, como si la tormenta de afuera se hubiera metido en la cabina y estuviera pulsando entre nosotros. No sabía qué hacer con eso. No sabía si debía decir algo o quedarme callado. Así que solo me quedé allí, mirando hacia adelante, tratando de controlar mi respiración, tratando de ignorar el corazón que latía más rápido de lo que debía. Fue cuando ella se quitó unas gafas de sol que se había puesto cuando salimos de la parada y yo ni siquiera me había dado cuenta de que las llevaba puestas. Se pasó la mano por el cabello, quitándose los mechones húmedos de la frente porque la humedad se había metido en la cabina y lo había dejado todo medio pegajoso. Se giró hacia mí y esta vez no desvió la mirada. Se quedó mirándome fijamente. Sentí el peso de esos ojos, de esa mirada que parecía ver a través de mí, que parecía leer todo lo que yo estaba sintiendo, todo lo que intentaba esconder. Quise desviar la vista, quise volver a mirar al frente, pero no pude. Me quedé allí, atrapado en su mirada, sin poder moverme, sin poder respirar. Bien, se acercó lentamente, como si estuviera probando el terreno, como si esperara que yo retrocediera. Pero no retrocedí. Me quedé allí, paralizado. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mi rostro, puso su mano sobre la mía, que estaba apoyada en la palanca de cambios, y su tacto era cálido, suave. Sentí una ola de calor subir por mi brazo, por mi pecho, por mi garganta, y susurró tan bajo que casi no la oí por el ruido de la lluvia. «Hace mucho que no confío en nadie, pero en usted confío». Aquello me desarmó por completo. Aquello eliminó cualquier resto de resistencia que aún me quedaba. Giré mi mano, entrelazando mis dedos con los suyos, y dije, también con voz baja, ronca, «Y yo hace mucho que no recuerdo lo que es sentir, pero con usted siento». El beso sucedió sin prisa, sin urgencia. Fue ella quien se acercó primero, cerrando la distancia entre nosotros, y cuando sus labios tocaron los míos, sentí como si el mundo se hubiera detenido, como si la lluvia de afuera se hubiera silenciado, como si ya no existiera nada más allá de ese momento, de ese contacto, de ese calor. Respondí al beso lentamente, con miedo de romper algo, con miedo de que aquello fuera demasiado real o demasiado irreal. Y nos quedamos allí, besándonos despacio, explorando, descubriendo. Y había una ternura en ello, una delicadeza que no esperaba, que me tomó por sorpresa, porque pensé que si alguna vez pasaba algo entre nosotros, sería rápido,
desesperado, Pero pero no. tranquilo, era suave. Era como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Ella pasó su mano por mi rostro, por mi cabello canoso, y yo puse mi mano en su cintura, sintiendo la piel cálida a través de la blusa delgada, y el beso se fue haciendo más profundo, más intenso, pero nunca perdió esa suavidad, esa calma. Y cuando nos separamos para respirar, para mirarnos, vi lágrimas en sus ojos. Y ella vio algo en los míos también, algo que yo no sabía que estaba allí. Y dijo, «Abrázame, por favor». Y la abracé, la atraje hacia mí y ella apoyó la cabeza en mi pecho. Sentí su cuerpo temblar, no de frío, sino de emoción, de alivio, tal vez. Y me quedé allí, sosteniéndola, sintiendo su corazón latir contra el mío. Y por primera vez en años me sentí completo, me sentí vivo, me sentí presente. El resto sucedió en el silencio de la cabina, con el sonido de la lluvia que seguía cayendo afuera, envolviéndonos en un capullo de agua y oscuridad. Y no hubo prisa, no hubo desesperación. Fue como una danza lenta, como dos personas que se encontraban por primera vez, pero que al mismo tiempo parecían conocerse desde hacía siglos. Y cada caricia era un descubrimiento, era entrega, era conexión. Y me perdí en ella, me perdí en su olor, en su calor, en la forma en que susurraba mi nombre. Y ella se perdió en mí, en mis manos que temblaban, en mi corazón que latía desbocado, en mi voz que decía cosas que no sabía que necesitaba decir. Y cuando terminó, nos quedamos allí, entrelazados, sudorosos, respirando juntos. Y sentí una paz que no sabía que era posible sentir, una plenitud que creí haber perdido para siempre. Ella no dijo nada y yo tampoco, porque no había nada que decir. No había palabras para explicar lo que había sucedido. No había forma de traducir ese momento en sonidos, así que solo nos quedamos allí en silencio, escuchando la lluvia que ahora caía más débil, más calmada, como si también estuviera cansada, como si también necesitara un descanso. Le pasé la mano por el cabello, que estaba despeinado, húmedo de sudor, y ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, y yo le devolví la sonrisa. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Supe que había cruzado una línea sin retorno, que había tomado una decisión sin siquiera darme cuenta de que estaba eligiendo. Y que a partir de entonces mi vida se dividiría en antes y después de ese momento, antes y después de esa tormenta, antes y después de ella. La lluvia había cesado casi por completo. Ahora era solo una llovizna fina y la luz del atardecer comenzaba a reaparecer, débil, dorada, filtrándose a través de las nubes que se alejaban. Supe que tenía que volver a la carretera, que tenía que seguir el viaje, pero no quería moverme, no quería romper ese momento, no quería volver a la realidad. Pero la realidad estaba allí, esperando, inevitable. Me aparté de ella lentamente, con cuidado, y ella se apartó también. Nos miramos y había tanto en esa mirada, tantas cosas no dichas, tantas cosas que sabíamos que tendríamos que enfrentar. Ella dijo, ¿qué fue lo que hicimos? Y respondí, nos encontramos, solo eso. Nos encontramos en medio del camino. Ella asintió, pero había miedo en sus ojos. Y supe que el miedo que sentía era el mismo que sentía yo. El miedo a lo que vendría después, el miedo a tener que elegir, el miedo a tener que volver a la vida que habíamos dejado atrás. Nos arreglamos en silencio. Ella se ajustó la ropa, el cabello, y yo hice lo mismo. Y cuando todo estuvo en su lugar de nuevo, encendí el motor. El ronquido familiar del tráiler volvió a llenar el espacio. Metí primera y regresamos a la carretera, ahora mojada, brillando con la débil luz del atardecer. Conducía despacio, con cuidado, porque el lodo estaba aún peor después de la lluvia, pero también porque quería alargar ese momento. Quería hacer que el viaje durara más, porque sabía que cuando llegáramos a Monterrey, cuando ella bajara del tráiler,
Algo terminaría. Y no estaba listo para eso. No estaba listo para dejarla ir. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y sentí su peso allí, suave, cálido. Conduje con una sola mano, dejando la otra libre para sostener la suya. Y seguimos así, en silencio, unidos, sabiendo que ese momento era precioso, era único, y que necesitaba ser guardado con cuidado, porque tal vez fuera todo lo que tendríamos. Tal vez fuera solo eso, un encuentro en medio de la tormenta, un momento de calor en medio de la soledad. Y cuando amaneció, unas horas después, ella dormía apoyada en mí. La miré, su rostro tranquilo, sus labios entreabiertos, y supe, con una certeza que dolía en el pecho, que nada sería igual, que yo había cambiado, que ella había cambiado algo dentro de mí, y que ahora tendría que descubrir cómo vivir con eso, cómo seguir adelante, sabiendo que había probado algo que no podía tener, que había tocado algo que no era mío, pero que por unas horas había sido todo lo que tenía, todo lo que quería, todo lo que necesitaba. Volver a casa fue más difícil que atravesar todo el espinazo del diablo. Llegamos a Monterrey cuando el sol ya estaba alto, quemando con fuerza, y la ciudad apareció frente a nosotros como un golpe de realidad. El tráfico, los edificios, la gente corriendo de un lado a otro. Sentí que el pecho se me oprimía, porque sabía que había llegado la hora de la despedida, la hora de que cada uno siguiera su camino. Y yo no estaba listo. Pero la vida no espera a que uno esté listo. La vida simplemente sucede. Orillé el tráiler en una gasolinera a la entrada de la ciudad. Apagué el motor y nos quedamos allí en silencio, sin el valor de mirarnos, sin el valor de decir lo que tenía que ser dicho. Fue la muchacha quien rompió el silencio con voz baja, temblorosa. No sé qué decir. No sé cómo agradecerte por todo. Me giré hacia ella. Tomé su rostro entre mis manos. La miré profundamente a esos ojos oscuros y le dije, no tienes que agradecer nada. Tú me diste algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Me hiciste recordar el que todavía estoy vivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, gruesas, silenciosas. Las limpié lentamente con mis pulgares y oí su voz temblorosa, sollozando. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacemos ahora? No supe qué responder porque no había respuesta, no había una solución fácil. Solo existía la verdad. Así que le dije, no lo sé, solo sé que no quiero dejarte ir. Pero también sé que no puedo pedirte que te quedes. No puedo pedirte que entres en mi desorden, en mi vida toda equivocada. Su mano agarró la mía, la apretó con fuerza y oí las palabras que me partieron el corazón. Entonces ven conmigo, deja todo. Empieza de nuevo. Podemos empezar de nuevo, juntos. Aquello me destrozó por dentro porque yo quería. Dios sabe cuánto lo quería. Pero tenía hijos, tenía responsabilidades, tenía una vida entera que no podía simplemente abandonar. Y le dije con la voz ahogada, tengo hijos, tengo compromisos. No puedo simplemente desaparecer, no puedo hacerles eso. Sentí cómo su mano se soltaba de la mía, vi su cuerpo alejarse, cómo se limpiaba las lágrimas con rabia. Y su voz dijo, entonces vete, vuelve a tu vida y olvida que esto pasó. No, dije, no voy a olvidar, nunca voy a olvidar, pero necesito hacer las cosas bien, necesito arreglar mi vida primero. La pregunta vino cargada de dolor. ¿Y después? Después de que la arregles, ¿vendrás a buscarme? ¿Vendrás por mí? Y se lo prometí. Te juro que iré. Te juro que voy a resolver todo y te buscaré. Dame una forma de encontrarte. Abrió su bolso. Un papel arrugado apareció con un número garabateado. Este es mi teléfono, pero no sé si tendré el valor de contestar si llamas. No sé si podré oír tu voz sin derrumbarme. Guardé el papel en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón, y le dije, entonces apareceré, te encontraré en persona. Solo dime dónde vas a estar.
Después de una respiración profunda, después de un momento de reflexión, llegó la respuesta. Me quedaré en casa de una amiga por ahora, en San Pedro, pero no sé por cuánto tiempo. Mi padre me buscará, intentará llevarme de vuelta y necesito ser fuerte, necesito resistir. Eres fuerte, le dije. Eres la persona más valiente que he conocido. Lo lograrás. Vi una sonrisa triste, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quisiera creer eso. Tomó la maleta rosa. La puerta del tráiler se abrió y antes de bajar, esos ojos me miraron una última vez y su voz dijo: no tardes, por favor. No me dejes esperando para siempre. Te lo prometo, dije. Resolveré todo rápido. La puerta se cerró. Vi su silueta alejarse, arrastrando la maleta por el suelo de cemento de la gasolinera, y cada paso era como una puñalada en mi pecho. Me quedé allí, inmóvil, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, viendo su figura desaparecer entre la multitud. Y cuando ya no pude verla, apagué el tráiler, apoyé la cabeza en el volante y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré de una forma que dolía, quemaba, que arrancaba algo de dentro de mí. Me quedé allí por unos minutos, o tal vez horas, no lo sé. El tiempo había perdido sentido. Y cuando finalmente logré recomponerme, encendí el tráiler de nuevo y seguí mi viaje, pero no de vuelta a casa. No, todavía no. Primero necesitaba entregar la carga, cumplir con mi trabajo, ganar el dinero, y solo después pensaría en qué hacer. Pero durante todo el camino, durante todos los kilómetros que recorrí en los días siguientes, solo pensaba en ese encuentro, en el olor de ese perfume, en el sabor de ese beso, en la forma en que esos ojos me habían mirado, y sabía que no podría simplemente olvidar, no podría volver a la vida que tenía antes, porque ahora sabía que existía otra cosa, que existía otra posibilidad, y volver a la mediocridad después de probar lo que es estar realmente vivo era imposible. Cuando finalmente regresé a casa, una semana después, mi esposa estaba en la cocina preparando la cena. Me saludó de la misma manera de siempre, con ese hola mecánico, sin mirarme a los ojos, sin preguntar cómo había sido el viaje. Y mis hijos estaban en sus habitaciones, ocupados con sus propios mundos. Me quedé parado en la puerta, mirando esa escena, y me di cuenta de que aquello ya no era mi casa, ya no era mi lugar. Aquello era solo un espacio físico donde dormía cuando no estaba en la carretera, pero no había vida allí, no había calor, no había nada que me hiciera querer quedarme. Y por primera vez tuve el valor de admitirlo, de mirar la verdad sin desviarme. Me senté a la mesa, comí en silencio y después de unos minutos mi esposa preguntó: ¿cómo te fue en el viaje? La miré, realmente la miré, y vi a una mujer cansada, una mujer que también estaba atrapada, que también vivía en automático, y le dije: María, ¿tenemos que hablar? Por el tono de mi voz, por la forma en que lo dije, creo que ella ya sabía lo que venía. Dejó de lavar los platos, se secó las manos en el trapo de cocina y se sentó en la silla frente a la mía. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Respiré hondo, reuní valor y le dije: no somos felices desde hace mucho tiempo. Tú lo sabes, yo lo sé. Estamos juntos por costumbre, por comodidad, pero no por amor, no por elección. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de sorpresa, de alivio tal vez, como si finalmente alguien hubiera dicho en voz alta lo que ambos sabían pero fingían no ver. Y su respuesta llegó, baja, cansada. Lo sé desde hace mucho, pero tenía miedo de decirlo, tenía miedo de ser la persona que lo destruyera todo. No estás destruyendo nada, le dije, porque no hay nada que destruir. Lo que teníamos se acabó hace años. Solo seguimos viviendo juntos, compartiendo el mismo techo, pero viviendo vidas separadas. Y tú mereces ser feliz, mereces encontrar a alguien que te mire como mereces ser mirada. Y yo también lo merezco. Yo también merezco intentarlo de nuevo.
Escuché la pregunta que esperaba. «Hay otra persona, ¿verdad?» No mentí. Le dije, sí, conocí a alguien en la carretera. Alguien que me hizo recordar quién era yo antes de perderme en esta vida. Pero no es por esa persona que quiero irme. Es por mí, porque ya no aguanto más vivir así. No aguanto más fingir que todo está bien cuando no lo está. Nos quedamos en silencio por un rato y luego mi esposa dijo, «Los niños, ¿cómo vamos a decírselo?» «Seremos honestos», respondí. «Les explicaremos que a veces las personas se distancian, que el amor cambia, que no es culpa de nadie y que siempre seremos su padre y su madre, siempre estaremos presentes, solo que ya no juntos». Vi su cabeza asentir lentamente, aceptando, y me di cuenta de que, en el fondo, eso era lo que ambos queríamos, lo que ambos necesitábamos. Solo faltaba el valor para dar el primer paso. Pasé esa noche en el sofá. En los días siguientes hablamos con los hijos. Fue difícil, fue doloroso, pero fue necesario. Y lloraron, hicieron preguntas, se enojaron, pero poco a poco fueron entendiendo, fueron aceptando. Empecé a empacar mis cosas, a buscar un lugar para vivir, a organizar la separación. Y cada día que pasaba era un día menos que me separaba de ella, de la muchacha de blusa blanca y falda rosa que lo había cambiado todo. Y guardaba el papel con su teléfono como si fuera un tesoro. Lo miraba todos los días, pero todavía no había llamado porque quería aparecer de sorpresa. Quería llegar cuando todo estuviera resuelto, cuando pudiera decirle que era libre, que estaba listo para empezar de nuevo. Me tomó un mes resolver todo, un mes de papeleo, de abogados, de conversaciones difíciles, de noches en vela, pero finalmente estaba hecho. El divorcio estaba en proceso. Había alquilado un pequeño apartamento, les había explicado todo a mis hijos, y ahora solo faltaba una cosa, ir a buscarla. Y eso fue lo que hice. Tomé el tráiler, conduje hasta Monterrey de nuevo, y esta vez no era para entregar una carga, era para buscar lo que había dejado atrás, era para buscar la oportunidad de ser feliz En verdad, llegué al barrio de San Pedro al final de la tarde, pregunté por ella y me dieron una dirección, una casa grande, con un muro alto y un portón de hierro. Estacioné el tráiler enfrente, bajé y toqué el timbre. Esperé con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca, y cuando el portón se abrió, no era ella quien estaba allí. Era un hombre alto, de traje, cabello canoso, mirada dura, y supe al instante quién era. Era su padre, y antes de que pudiera decir nada, él dijo, «Tú eres el trailero, ¿verdad? Sé quién eres. Mi hija me lo contó. Necesito hablar con ella. Necesito verla», le dije. Él dio un paso adelante, mirándome de arriba abajo. «Usted es un hombre de carretera. Ella nació para otro mundo. ¿De verdad cree que puede darle lo que ella merece, lo que necesita?» Me mantuve firme. No desvié la mirada y le dije, «No tengo dinero. No tengo una mansión. No tengo nada de lo que usted puede ofrecerle. Pero tengo amor. Tengo respeto. Tengo la disposición de hacerla feliz como ella quiere ser feliz, no como usted cree que debe ser». Se quedó mirándome, midiéndome, probándome, y después de un largo silencio se dio la vuelta y dijo, «Está en el jardín», y se fue, dejándome allí. Entré, crucé la lujosa casa, llena de cuadros caros y muebles de madera noble, y salí por la puerta trasera, y fue entonces cuando la vi, sentada en un banco de piedra, mirando las flores, con un vestido sencillo, sin maquillaje, sin nada de todo ese lujo, y cuando oyó mis pasos, giró el rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió y vi las lágrimas empezar a caer antes incluso de que me acercara. Le dije, «Vine, prometí que vendría, y vine. Resolví todo, me separé, arreglé mi vida, y ahora estoy aquí, y no voy a pedirte nada que no quieras dar. Solo quiero que sepas que soy libre, que estoy listo, y si tú quieres, podemos intentarlo.
Podemos construir algo juntos, desde cero, a nuestra manera. Vi la sonrisa aparecer en su rostro mojado Y oí la de voz lágrimas. que había soñado volver a escuchar todos los días. Tardaste tanto que pensé que te había rendido. Nunca, le dije, nunca me rendiría contigo. La atraje a mis brazos y la besé. Y esta vez no había miedo, no había duda. Solo había certeza, solo había futuro. Esta vez no llevaba carga, llevaba valor. Nos quedamos allí, abrazados en el jardín, y el tiempo se detuvo, y nada más importaba. No importaba la lujosa casa alrededor, no importaba el padre que había vuelto adentro y probablemente nos observaba desde alguna ventana. No importaba el pasado, solo importaba ese momento, ese abrazo, esa sensación de estar finalmente en el lugar correcto. Cuando nos separamos, tomé su mano y le dije, «Ven conmigo, vámonos de aquí». Empezamos de nuevo, a nuestra manera, sin prisa, sin presión, solo nosotros. Vi la sonrisa que iluminó su rostro y la respuesta llegó sin dudar. Voy a donde tú vayas, porque es contigo con quien quiero estar. No importa si es en una mansión o un apartamento pequeño. No importa si hay dinero o no, solo importa que estemos juntos. Entramos en la casa de la mano y su padre estaba allí, de pie en la sala, con los brazos cruzados. Cuando nos vio, suspiró profundamente, como si se preparara para una batalla que ya sabía perdida. La muchacha lo miró con firmeza, sin miedo, y le dijo, «Papá, me voy con él, lo elijo a él, elijo mi vida. Y no sirve de nada que intentes detenerme, no sirve de nada que me amenaces o me sobornes, porque por primera vez en mi vida estoy tomando una decisión de verdad, una elección que viene del corazón, y necesito que lo entiendas, necesito que me dejes ir». El hombre se quedó en silencio por un largo rato, mirando a su hija, y vi algo romperse en esos ojos duros. Vi caer la armadura y me di cuenta de que, en el fondo, era solo un padre con miedo de perder a su hija. Un padre que había intentado controlar porque creía que así la protegía, pero que ahora estaba entendiendo que el amor no es posesión. El amor es dejar en libertad. Y dijo con voz más baja, casi débil, «¿Estás segura? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?» La respuesta llegó, firme. «Lo estoy, papá. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida». El padre me miró, me estudió de nuevo y dijo, «Vas a cuidarla bien». No era una pregunta, era casi una orden, un último intento de mantener algún control. Lo miré a los ojos y le dije, «Haré todo lo que esté a mi alcance para hacerla feliz, para respetar sus elecciones, para apoyar sus sueños. Y si algún día fallo en eso, usted puede venir a reclamarme. Pero mientras ella quiera estar conmigo, yo estaré a su lado». El hombre asintió lentamente. Luego miró a su hija de nuevo y dijo, «Siempre has sido terca, siempre has querido hacer las cosas a tu manera, y yo siempre pensé que eso era un defecto, pero ahora veo que es tu fuerza, y espero que seas feliz, de verdad lo espero». Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de ella y corrió a abrazar a su padre. Vi a los dos allí, abrazados, y me di cuenta de que ese era un momento de despedida, pero también de liberación, despedida de la niña que su padre quería que fuera y liberación de la mujer que realmente era. Y cuando se separaron, el padre me miró y me extendió la mano. La estreché y sentí la fuerza de ese apretón, la aceptación renuente, pero real. Y me dijo, «Cuídala». «La cuidaré», le respondí. Salimos de esa casa con una maleta pequeña, aún más pequeña que la rosa que había aparecido en la carretera, porque ahora no necesitaba muchas cosas, no necesitaba ropa cara ni zapatos de marca, solo necesitaba lo esencial, las cosas que realmente importaban. Y cuando subimos al tráiler, cuando nos sentamos en esos asientos que habían sido testigos de nuestro encuentro, de nuestro primer beso, de nuestra entrega, nos miramos y sonreímos.
porque era como volver a casa, era como estar de nuevo en el lugar donde todo había comenzado. Encendí el motor y el ronquido familiar llenó la cabina. Salimos de allí, dejando Monterrey atrás, dejando el pasado atrás, y seguimos por la carretera. No el espinazo del diablo esta vez, sino otra carretera, un camino nuevo. Y fuimos conversando, planeando, soñando. Ella dijo, ¿dónde vamos a vivir? Por ahora en mi apartamento, pero podemos buscar otro lugar, un lugar que sea nuestro, de los dos. Ella estuvo de acuerdo y dijo, quiero trabajar, quiero hacer algo, no quiero quedarme quieta. Entonces encontraremos algo. Puedes hacer lo que quieras, estudiar, trabajar, emprender. Yo te apoyaré. Ella sonrió y dijo, ¿y tú seguirás en la carretera? Pensé un poco y respondí, no de la misma manera. Ya no quiero pasar semanas lejos de casa, lejos de ti. Quiero seguir rodando, sí, pero quiero hacerlo con un propósito. Quiero estar presente. Así que tal vez haga fletes regionales, cosas más cortas, o quién sabe, a lo mejor montamos algo juntos. Y así fue como empezamos. Despacio, aprendiendo a vivir juntos, a compartir el espacio, a descubrir los hábitos. Del otro, las manías, las preferencias. Y hubo discusiones, claro, hubo momentos difíciles, porque no era un cuento de hadas, era la vida real, con cuentas que pagar, con desafíos que enfrentar, con el juicio de algunas personas que no entendían cómo nos habíamos unido. Pero nada de eso importaba, porque cuando nos mirábamos, cuando nos tocábamos, cuando conversábamos hasta la madrugada sobre sueños y miedos, todo tenía sentido, todo valía la pena. A mis hijos les tomó un tiempo aceptar, entender, especialmente cuando supieron que su padre tenía una novia nueva y una novia tan joven. Pero poco a poco, con paciencia, con conversaciones honestas, con la presencia constante que ahora comencé a tener en sus vidas, ahora que ya no estaba huyendo, se fueron abriendo, fueron conociendo a la muchacha que había cambiado mi vida, y fueron dándose cuenta de que su padre era feliz de una forma que nunca antes lo había sido. Y eso abrió un espacio para la aceptación, para una nueva configuración de familia, diferente pero real. Mi exesposa también rehizo su vida. Encontró a alguien que la miraba como merecía, alguien que la veía de verdad. Y cuando nos encontrábamos en las fiestas de los hijos, en las reuniones familiares, podíamos conversar con ligereza, con respeto, porque ya no había rencor, solo la comprensión de que habíamos hecho lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento, y que ahora lo estábamos haciendo diferente, estábamos eligiendo la felicidad en lugar de la obligación. 6 meses después de haber ido a buscarla a Monterrey, estábamos en el registro civil, tomados de la mano, firmando los papeles de la boda civil. Sin una gran fiesta, sin lujos, solo nosotros, 2 testigos y el amor que se desbordaba. Y cuando salimos de allí como marido y mujer, la miré y le dije, pasé mi vida cargando el mundo a mis espaldas, llevando cargas de un lado a otro, pero ahora solo quiero cargar el amor que cabe en mi pecho, solo quiero cargarte a ti, nuestros sueños, nuestra vida. Y ella dijo, entonces cárgalos, carga todo eso, porque para eso estamos juntos, para dividir el peso y multiplicar la alegría. Nos fuimos a vivir a una casa sencilla, en un barrio tranquilo, lejos del lujo que su padre ofrecía, lejos de la carretera que me consumió durante tantos años, y construimos una vida nueva. Plantamos un huerto en el patio, adoptamos un perro mestizo, pintamos las paredes con colores alegres y llenamos ese espacio de vida, de risas, de música, de sueños realizados y de nuevos sueños por construir. Y el tráiler, el viejo compañero de tantas jornadas, se quedó estacionado en el patio, oxidándose poco a poco. Pero lo conservé porque tenía un valor sentimental, porque fue en ese tráiler donde nos habíamos encontrado, donde nos habíamos enamorado,
donde habíamos decidido cambiar de vida. La gente del barrio preguntaba por nuestra historia, curiosos, queriendo saber cómo un trailero y una muchacha de familia rica se habían conocido. Y nosotros lo contábamos sin vergüenza, sin ocultar nada. Contábamos sobre el espinazo del diablo, sobre la lluvia, sobre el valor de elegir el amor en lugar de la seguridad. Y algunas personas lo entendían, otras no, pero eso ya no importaba, porque habíamos aprendido que la única opinión que realmente importa es la de uno mismo. Y nosotros sabíamos, en el fondo de nuestro pecho, que habíamos tomado la decisión correcta. Un año después de la boda, descubrimos que venía un bebé en camino, y fue una alegría inmensa. Un susto también, porque no lo habíamos planeado. Pero cuando vimos la prueba positiva, cuando nos abrazamos llorando en la cocina, supimos que estábamos listos, que lo lograríamos, que seríamos buenos padres, padres presentes, padres amorosos. Y me prometí a mí mismo que sería diferente, que estaría allí en cada momento, en cada etapa, que no dejaría que el trabajo me robara la presencia. Y cumplí esa promesa. Reduje aún más los viajes, comencé a trabajar más cerca de casa. Y cuando nació el bebé, una niña hermosa de ojos oscuros como su madre, yo estaba allí, sosteniendo la mano de la mujer que amaba, viviendo cada segundo de ese milagro. La vida no se volvió perfecta, porque la vida perfecta no existe. Pero se volvió real, se volvió verdadera, se llenó de propósito. Y cada vez que miraba a mi esposa, cada vez que ella me devolvía la mirada con esa sonrisa que me desarma, recordaba el espinazo del diablo, esa carretera de barro y lodo donde todo comenzó, y daba las gracias. Agradecía por haberme detenido, por haberle dado ese aventón, por haber tenido el valor de sentir, de elegir, de empezar de nuevo. Hoy, cuando alguien me pregunta dónde termina el espinazo del diablo, sonrío. Miro por la ventana de nuestra casa. Veo a mi hija jugando en el patio. Veo a mi esposa regando las plantas. Y respondo, termina donde empieza el amor. Termina donde uno deja de huir y empieza a vivir de verdad. Termina cuando uno tiene el valor de soltar el peso que no es nuestro y abrazar lo que realmente importa. Hay mujeres que pasan por la vida de uno, dejan una marca y se van. Y hay mujeres que te hacen cambiar de ruta para siempre, que te hacen entender que el camino más importante no es el que recorres en la carretera, sino el que recorres dentro de tu propio corazón. Y yo tuve la suerte, la bendición, el regalo de encontrar a esa mujer en medio de la nada, en medio del lodo, en medio de la tormenta, y de haber tenido el valor suficiente para no dejarla pasar, para no dejarla ir, para sostenerla con fuerza y construir algo juntos. El tráiler oxidado en el patio me recuerda todos los días de dónde vengo, las decisiones que tomé, el hombre que era y el hombre en el que me convertí. Y a veces subo allí, me siento en el asiento del conductor, agarro el volante, cierro los ojos y lo revivo todo. La primera mirada, el primer contacto, el primer beso, la tormenta que lo cambió todo. Y cuando abro los ojos de nuevo, veo a mi esposa caminando hacia el tráiler, trayéndome un café, una sonrisa, y ella sube, se sienta a mi lado y nos quedamos allí en silencio, solo sintiendo la presencia del otro, solo agradeciendo por haber tenido valor, por haber elegido el amor, por haber empezado de nuevo. Y si hoy pudiera volver en el tiempo y hablar con ese hombre cansado, perdido, vacío, que conducía solo por el espinazo del diablo, le diría, agárrate fuerte, porque lo que viene va a doler, va a desafiarte, va a exigirte un valor que no sabes que tienes. Pero valdrá la pena cada lágrima, cada miedo, cada decisión difícil, porque al final descubrirás que todo este tiempo estuviste vivo, solo que no lo sabías. Y necesitarás a alguien especial para recordártelo, para despertarte, para hacerte sentir de nuevo.
Y hoy, cuando me despierto por la mañana y veo a mi esposa durmiendo a mi lado, cuando oigo la risa de mi hija resonando por la casa, cuando miro a mi alrededor y veo la vida sencilla pero llena de amor que hemos construido juntos, sé que tomé la decisión correcta. Sé que valió la pena cada sacrificio, cada renuncia, cada nuevo comienzo, porque al final lo que nos llevamos de esta vida no es cuánto recorrimos, no es cuántas cargas entregamos, no es cuánto dinero juntamos, es cuántas veces tuvimos el valor de elegir el amor, de elegir la verdad, de elegir vivir de verdad, con intensidad, con presencia, con gratitud. Y la carretera Federal 40 sigue allí, con su lodo, su lluvia, sus peligros y su belleza salvaje. Y otros traileros siguen cruzándola, siguen rodando. Y tal vez alguno de ellos también encuentre a alguien en el camino, alguien que lo cambie todo, alguien que haga que valga la pena detenerse. Y espero que tengan el mismo valor que tuve yo, el valor de sentir, de elegir, de empezar de nuevo, porque la vida es demasiado corta para vivirla en automático, con miedo, en una rutina sin sentido. La vida es para vivirla con intensidad, con amor, con propósito. Y si tenemos la suerte de encontrar a alguien que nos lo recuerde, a alguien que encienda de nuevo la llama que se había apagado, entonces tenemos que aferrarnos, tenemos que tener valor, tenemos que dar el salto. Porque es mejor vivir un amor verdadero por poco tiempo que vivir una vida entera sin haber sentido nada nunca. Y si alguien me pregunta dónde termina el espinazo del diablo, le digo, termina donde empieza el amor. Termina donde el valor supera al miedo. Termina donde uno deja de cargar el peso del mundo y empieza a cargar solo lo que realmente importa. Termina donde uno se permite ser feliz de verdad, sin culpa, sin miedo, sin excusas. Termina donde empieza la vida de verdad, esa que vale la pena ser vivida.